Esto es Pequeñas Islas, el programa quincenal de conversación de La Encerrona, que llega a ustedes gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas, una edición especial por el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Alessandra Miyagi, por Planeta, y con Alexander Huerta Mercado, el autor de Derramada Lisura, que es un libro que a través, o usando como excusa, una serie de frases de la sabiduría popular peruana, pues se adentra en cómo somos los peruanos. Además me gusta porque hay como un eje narrativo que es el zorrito run run. Entonces el zorrito run run va explorando cada una de esas frases. Entonces les doy el pase a Alessandra. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. En nombre de Editorial Planeta, yo les agradezco por acompañarnos. Bueno, y empecemos. Como yo soy la más joven e inexperta del grupo, tengo el privilegio de lanzar la primera pregunta. La única sin canas. Sí, todavía. Te quería preguntar, Alex, por el título. ¿Por qué se llama Derramada Lisura? Y además te quería preguntar también por el personaje del zorrito. ¿Por qué este personaje nos acompaña a lo largo de todos los artículos? Ok. Bueno, primero, esta es La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. No, sí, hay que decirlo. Bueno, primero el título porque ustedes me lo propusieron, ¿no? Ya, sí, me dijeron que era un buen título, entonces me pareció bueno porque estoy con un buen equipo, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado siempre en el mundo académico, todos somos medios amargados y Planeta es bastante feliz, alegre. Y bueno, hicimos una lluvia de ideas y yo tenía varias ideas y ustedes me dijeron Derramada Lisura. Y dije, sí, ¿no? Me pareció buena idea porque lo que pasa es que lisura no significa malas palabras, sino liso, suave y claro, gracia, con gracia, ¿no? Y me pareció, manja, qué buena idea. Entonces, eso se los debo a ustedes en Planeta, ¿no? Y a eso se debe, ¿no? No que la flor de la canela decía malas palabras, sino que tenía mucha fineza. Y eso creo que somos los peruanos, somos lisos, nos rebala todo, me parece. Y ahora, lo del zorrito, creo que los peruanos somos como eso, somos nuestra modernidad, o sea, esta idea que nos han metido del neoliberalismo es como un marshmallow, ¿saben lo que es un marshmallow? Un malvadisco, ¿no? Es como meter un marshmallow a una alcancía. Es decir, nos la han metido, pero no hemos encajado, nunca nos han domesticado como el zorrito del Principito, que es domestícame. Siempre han querido modernizarnos y nos hemos escapado con la informalidad, con la forma de cortar camino, con la forma de comprar contrabando. Supongo que ustedes usan software pirata, ¿no? No, ustedes no. Sí. Marco, supongo que tú sí un poco, ¿no? No. Ya está bien. Me va a caer en de copy. Ya está bien, perdón. Esto sí me olvidé que se está grabando. Además, en España es mucho más ilegal. Me había olvidado. No, ya disculpen, sí. Todos menos ellos dos. Ya, está bien. Y también antes usábamos DVDs piratas o sacan fotocopias. Todos menos ellos dos, por si acaso. Alex, ¿tú has visto esta última? En El Comercio hubo un reportaje hace poquito que se quejaban, ¿no? Que no hay librerías. Entonces decían, hacían un estudio y tipo, en Puno no hay ni una sola librería. Pero es que, claro, o sea, así no se mide la lectura en el Perú, por la cantidad de librerías, ¿verdad? Claro, no, los alumnos se bajan los PDFs que da miedo. No tienes idea de la piratería que hay. Entonces, no, sí somos piratas, parecemos el Caribe en ese sentido, ¿no? O en todo caso, sí hay bastante informalidad. Cuando hubo la pandemia nos dimos cuenta que el peruano promedio vive al día a día. Entonces, es eso, ¿no? Nunca hemos entrado realmente a la modernidad. Siempre estamos de una manera informal escapando. Somos como aquel zorrito que pretendió ser domesticado, pero al final se escapó porque no correspondía, ¿no? Entonces creo que eso nos da a entender lo que somos. Aparte hay algo interesante. En toda mitología humana, el zorro es el astuto, pero en la mitología andina es el astuto que le va mal por ser astuto. Creo que eso nos pasa cada rato a los peruanos. No somos tanto héroes, sino antihéroes, y siempre nos va un poco mal por querer pasarnos de vivo. Correspondemos a la mitología de dioses y hombres de Huarochirí. O sea, algo mítico somos, pero al final somos alegres. En la mitología andina tú lo cuentas acá, ¿no? Que el zorro, voy a decir el zorrito, el zorro quiere hacerse de vivo con el cuy.
Claro. El cuy representa un poco lo andino. Ujú. Entonces, y el cuy le saca la vuelta, ¿no? Y yo, claro, yo leía eso y pensaba en Tulio Loza, en ese tipo de personajes que desde siempre, desde el humor, han creado ese anti-estereotipo, ¿no? De el andino que supuestamente debería ser más ingenuo y que le saca la vuelta al costeño, al blanquito, al zorro que lo quiere engañar, ¿no? Claro, pero no me van a hablar mucho porque tenemos tiempo limitado, pero ya no toquen la fibra antropológica mía. Pero en toda mitología hay un personaje que le gusta invertir el mundo, poner el mundo de cabeza. Se llama el trickster. En la mitología nórdica es Loki, en otras es Mercurio, en otras es, por decir, el Joker en general, ¿no? Este personaje que le gusta vencer a los grandes. ¿Por qué? Porque es una forma de antiestructura, de mostrar que el mundo absurdo es como no deben ser las cosas, y en otras es una metáfora que la vida es absurda, que por más que sigamos las reglas es absurda. Pero también es una especie, perdóname, No, es una estrategia de supervivencia, ¿no? O sea, son las tretas del débil. ¿Cómo es que las personas que no detentamos el poder, revertimos el poder y los mecanismos de control social? Y bueno, eso se ve, por ejemplo, en la risa, ¿no? Que la risa es súper corrosiva. O, no sé, por ejemplo, en las estrategias de viveza, o incluso en la frase vive la vida y no dejes que la vida te viva. Claro, buen punto, buen punto. Lo que pasa con vive la vida y no dejes que la vida te viva de nuestra filósofa Susy Díaz nos indica algo, ¿no? Que los peruanos vivimos el presente porque vivimos en incertidumbre permanente. Y eso es algo interesante, ¿no? No hay mañana. Yo crecí, muchos de ustedes han crecido en terrorismo. ¿Y qué quiere decir? No sabíamos si íbamos a vivir al día siguiente. En crisis económica yo crecí, todos ustedes han crecido, hasta tú. Ya, ahorita estamos en ambigüedad política, entonces no estamos muy seguros de qué hay. Y siempre hemos estado en una suerte de indeterminación de qué nos depara el futuro. Entonces hay una idea de filosofía zen, pero zen chicha, que no significa de que vivir el presente, sino es a gozar que el mundo se va a acabar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no hay esta política de comer y cuidar las calorías. Aquí nos gusta lo azucarado, nuestra chicha bien dulce de sobre, nuestra Inca Kola. O también lo grasoso, nuestro pollo broster, ¿no? O en todo caso, la comida bien picante. Hasta los maquis le ponemos salsa acevichada, ¿no? Y también la idea del horror al vacío, ¿no? Todo color, ¿no? Margo, voy a poner tu libro. Ya, todo lleno de color, ¿no? Pero también color y chicha por otro lado, ¿no? Los contrastes. Y también el humor todo lleno, ¿no? Entonces, este tipo de intensidad es fruto de este tipo de indeterminación que tenemos. Pero por otro lado, bueno, eso también se podría criticar, pero tiene cosas buenas. Somos una cultura del abrazo, como Valen Cerrona, el único nociero que nos manda un abrazo. Y somos una cultura de los afectos, del amor endulcorado, de ese amor tipo sublime, ¿no? Mi bebito fiu fiu. Claro. Uy, pero ya. ¿Hablamos de mi bebito fiu fiu, que es otra frase o no? Sí, es otra frase. Habría que explicar, claro, algunas de las frases, ¿no? Y te quería preguntar en realidad si existió un criterio o fue así chamánico empezar a elegir las frases que integran, por ejemplo, aló hermanito, o es tan difícil caminar derecho, macho peruano que se respeta, ampay, tu envidia es mi progreso, pensá, no vayan, que Dios nos ayude, por Dios y por la plata, en fin. Entonces, aquí hay frases que tienen autores clarísimos, hay frases totalmente de la sabiduría popular, como tu envidia es mi progreso, que nadie sabe dónde salió, o palabras cuyo origen es incierto, como ampay, y que ya, por ejemplo, muchos se identifican ahora con Magali, pero viene de mucho, mucho antes, ¿no? Entonces, hay frases con autor clarísimo, como la de Nadine, es tan difícil caminar derecho, o Tócame soy realidad de Raymond Manco, o qué sé yo. Bueno, no sabe, Raymond dice que no la dijo. Dice que no la dijo, de que fue otro jugador, sí. ¿No? O Macho Peruano que se respeta, que es el nombre de una página de memes. Claro. Entonces, eso, ¿hubo un criterio o así entraste en trance y dijiste, estas son las frases y ya? Bueno, entré en trance, pero Planeta se encargó de domesticarme. Planeta se encargó de hacer la domesticación.
Ahora, ¿qué ¿Cuáles pasa? se quedaron fuera? ¿Cuáles se quedaron fuera? Uf, soy la madre de todos los peruanos. Otra, demuéstrenlo pues, imbéciles. He venido hasta acá. No, y siguen, ¿no? O sea, hay varias que estamos viendo para un segundo tomo. Pero te voy a contar. Lo que pasa es de que era una excusa o un caballo de Troya para hablar de antropología o de cultura, ¿no? Porque en el fondo, por ejemplo, que Dios nos ayude, que es esta frase clásica, cuando el ministro dijo que iba a subir las cosas 60 veces más, ¿no? Y terminó, que Dios nos ayude. Eso, lejos de tranquilizarnos, nos dio pánico que un ministro invoque a Dios, ¿no? O sea, nos hizo pensar que somos un país religioso, que nuestro concepto de providencia es importante. O sea, nos entregamos a la voluntad divina y si a Dios le da la gana, nos ayuda. Y si no, todavía seguimos creyendo en Dios. Eso es importante. O tócame que soy realidad, que nuestros conceptos de realidad son más amplios que los occidentales. Creemos en los sueños. Todavía mis alumnos creen que si sueñan con alguien que se le caen los dientes, ¿qué pasa? Sí, alguien, ya ven, ustedes lo saben. Alguien va a morir. Sí. O las mamás tienen premoniciones. Incluso hay alumnos que no van a clases porque su mamá tiene una premonición. Esa es su excusa. O todavía tenemos rituales. Entonces, es bueno eso. Tenemos conceptos más amplios de la realidad que Occidente tradicionalmente entendido como moderno. Entonces fue un caballo de Troya para poder hablar del Perú moderno, que no es tan moderno, a Dios gracias. Una cosa que una de las ideas más sugerentes, que la han dicho otros, pero aquí creo que se plantea, me dejó pensando mucho más que otras veces, es esta idea de que el Perú es moderno a la fuerza, ¿no? Entonces, como que éramos, no sé qué sé yo, feudales y de pronto, ¡pum!, tenemos internet y tenemos que ser modernos y tenemos que cumplir las normas. Y que de ahí surge la corrupción, que nos aqueja a todos, ¿no? Es decir, que no es una justificación, sino una explicación de la corrupción. Es decir, en esta sociedad premoderna que éramos los peruanos hasta el siglo XX bien entrado, pues todo era literal, hermanito, oye, tengo que terminar de construir mi casa, ven, ayúdame la pared. Hay capital social, es decir, había mucho de intercambio, de si yo un día te ayudo, tú dentro de un año me vas a ayudar. Y estamos acostumbrados intrínsecamente, casi genéticamente, a eso. Entonces, cuando viene la modernidad y hay reglas de juego, y hay licitaciones, y hay criterios, y hay KPIs y cosas por el estilo, nos da un shock a los peruanos y entonces preferimos, oh, hermanito, llamarnos, ya pues yo te ayudo con este cliente y entonces tú le resuelves la sentencia y ese tipo de cosas, ¿no? O que sale esta venta. Entonces... Es así, o sea, hay una, no una justificación, pero es una explicación de por qué hay tanta corrupción a tanto nivel en el Perú. Bueno, es multifocal la corrupción. También podríamos hablar de una historia colonial donde el eje de mando estaba más allá en Europa y aquí comienza a haber una suerte de gobierno encargado bastante lejano. Pero, claro, lo que se puede plantear entre una de las causas, como te digo, es bien interesante, ¿no? De que, claro, una sociedad agraria, y algún día voy a discutir que la agricultura fue un gran error que cometimos, nos tiene vivos hasta ahora, fue esta idea de la necesidad del parentesco, que es una invención humana, por si acaso. O sea, esta idea de familias extendidas. Entonces, claro, es necesaria la alianza, primero para cuidar a los mayores y cuidar a los niños y establecer herencia. Y también, pues, esta idea de familia extendida. Yo siempre digo que si un extranjero se casa con una peruana o un peruano, ¿con quién se casa realmente? La familia. Sí, ¿cómo sabes? Ya, bueno, ya, entonces, claro, esta idea de las alianzas, que son muy necesarias y como tú dices, es un capital social. Claro, pero cuando esto se fusiona con una realidad, como tú dices, moderna, donde es meritocracia, donde es elección democrática, donde es mérito, pues se hace un cortocircuito. Entonces tú llegas al poder y tienes que favorecer a tus parientes o te sientes obligado a hacerlo. Pero también hemos creado, digamos, como Langoyo, estos tipos de fusiones raras, como que yo necesito postular, tú me haces un favor y yo lo que hago es una suerte de, tú me ayudas y cuando yo llego al poder te pongo en un puesto. Claro. Una suerte de clientelismo rarísimo. Entonces hemos hecho hibridaciones interesantes, fruto de dos tradiciones que al juntarse hacen cortocircuito.
¿Dónde no hacen cortocircuito? En las empresas familiares. En Gamarra, por ejemplo. Ya comenzaron a hacer cortocircuito porque, ¿cómo me vas a cobrar? Yo que soy tu pariente, ¿no? Ya comenzaron a hacer cortocircuito. Pero en general es eso, ¿no? Que comienza a haber una suerte de desfase entre una tradición y otra, y lo hemos visto en el penúltimo gobierno, por ejemplo. Claro, pero también, por ejemplo, y no estoy justificando, creo que sería el último yo justificar esto, pero claro, a mí me parece muy sintomático que cuando sale Dina a justificar lo de los Rolex, Oye, ¿quién inventó lo de los roles? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido, no? un sujetoide, pero Un claro, sujetoide. cuando el sujetoide lo descubrió, ella sale a justificarlo con una palabra en quechua. Es mi waiki y él me ha prestado eso porque es mi waiki. Entonces ahí hay como, o sea, están justificando un nivel de corrupción con una tradición andina, ¿no? Ella se justifica así, es como él es mi waiki, entonces por eso me presta este objeto de lujo y yo luego le firmo no sé cuántos millones para su región. Pero yo estoy convencido que ella en su cabeza cree que así son las cosas y eso es normal. No lo ve como corrupción y no me parece gratis que haya usado una palabra en quechua para justificarse. Bueno, primero no le correspondería el concepto de waiki, me parece. Claro, Ya. lo usó mal. Y segundo, el concepto de tiempo sería otro, no necesitaría un reloj de ese tipo. Tercero, bien viva. La justificación, ¿no? Y cuarto, ¿quién fue el que descubrió eso? No me acuerdo. ¿Quién fue el waiki? Pero se amarra, o sea, a lo que voy es que ella trata de amarrarse a eso, o sea, ese es Sí. su primera reacción es, oye, pero esto es algo Ahora, que se hace, es normal, en mi visión es normal. Ya, es interesante eso porque ella se justifica ahí y justifica el préstamo y justifica los favores. Al mismo tiempo dice, soy la madre de los peruanos. O sea, usa categorías de parentesco. Y cuando le dicen corrupta, dice tu mamá. O sea, claro, ella constantemente está usando las categorías de parentesco para poder justificar sus acciones. Con lo cual quiere decir que usa categorías muy tradicionales. Eso es bastante premoderno, en un sentido. Yo tengo una pregunta sobre la frase de la presidente, Oh, no. de tu mamá. Es mi mamá. ¿Por qué en el Perú los insultos van dirigidos a la madre y no te dicen tu papá, por Ya. ejemplo? Ok, O ya. sea, eso también es parte de la herencia Ya, pero colonial. amárreme, ¿ya? Ya. Ok. La colonia tuvo un discurso de dominación, obviamente para tener una gran mayoría indígena que iba a destruir al grupo español no bastaba ni la pólvora ni el hierro, tenía que ser un discurso ideológico. Y parte de ese discurso ideológico fue la dominación del cuerpo de la mujer a través de un discurso religioso, donde la mujer tenía que ser subsumida a la casa, cosa que tener a la mujer en la casa controlaba la reproducción, la educación y al hombre y también en general todo. Parece mentira, pero controlando ideológicamente al cuerpo de la mujer se controla todo. Una de las cosas que se controló fue crear un concepto que era propio de las sociedades mediterráneas del siglo XV. Las mujeres sean propietarias del honor. Así, un sello, es una ficción. Si revisan el diccionario de la Real Academia actual y ponen honor, la tercera definición corresponde solo a las mujeres. Es decir, recato y buena posición solo a las mujeres. ¿Eh? Ya, si algo le pasaba al honor de las mujeres, era una ofensa a toda la familia. 500 años después, si algo le pasa a la hermana o a la mamá, es una ofensa contra toda la familia. Los patas se siguen peleando si insultan a la hermana o a la mamá, ¿no? Eso es un reino y una cárcel. Y es una injusticia para las mujeres. Entonces, cuando esta pata dice, tu mamá, está diciendo, ya, o sea, oféndete. ¿Entiendes? Está cayendo en un machismo bastante colonial. Lo voy a poner en todas sus letras. No sé si fue muy duro. No, está perfecto. Tenemos que decir las cosas como son. Y hablando de machismo, tenemos también la frase macho peruano que se respeta. Ok, amárrenme otra vez, ¿ya? Aquí voy a sacar al antropólogo puro y duro, ¿ya? La mayor parte de las sociedades tradicionales nativas tienen ritos de pasaje para convertir a hombres en hombres. Es decir, a los chicos cuando cumplen más o menos 10 años los arrancan, los meten en cuevas, los azotan, en el Caribe incluso los hacen nadar en aguas con tiburones, en otros les hacen incisiones en las partes donde más duelen y cuando terminan esos rituales los sacan ya convertidos en hombrecitos. Casi ninguna sociedad hace ningún ritual para convertir a mujeres en mujeres. Las sociedades fabrican hombres, gastan energía en fabricar hombres. La conclusión que hemos llegado en antropología es que los hombres son fabricados porque no existimos.
O sea que en esta mesa Alessandra está sola. Los hombres no existimos, lo siento. Así es. Ya, lo que pasa es que la niña imita, la bebé imita a la mamá y se vuelve mamá. Si el niño imita al bebé, imita a la mamá, se va a volver mamá. Entonces toda sociedad arranca al hombre y lo convierte en hombre. Ahora, nosotros ya no tenemos rituales de ese tipo, pero tenemos pichanga, las pichangas que son una epopeya, tenemos juegos, tenemos patio escolar, bullying, y tenemos los hombres no lloran, etcétera, y tenemos una mente educada en que cada 15 segundos tenemos que afirmarnos los hombres como hombres, todo el tiempo. ¿Sí o no, chicos? Y tenemos que, mejor no te pregunto, Marco, voy a decir, no, yo no. Pero, ¿por qué es tan frágil la masculinidad peruana? O sea, porque es una masculinidad súper tóxica. Sí, es que tenemos que estar convenciéndonos todo el tiempo. Si alguna vez haces el experimento y te metes al baño de hombres, vas a ver que hablamos siempre o de política o de deporte. Hemos inventado el fútbol para no tener que hablar de nuestras emociones o nuestras vulnerabilidades, o de hazañas con chicas que nunca existieron. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Es una forma de convencernos y autoconvencernos. Y dentro de un discurso que creo, nuevamente, estamos celebrando 200 años de independencia, y aquí estamos en el parque también que celebra eso, pero no ha cambiado la mentalidad bastante patriarcal de la colonia, que hemos dicho que fue afectada hacia demostrar a las mujeres que tenían que ser dominadas. Es bastante frágil porque se ha afirmado mucho en esto. Ahora bien, sí es bastante tóxica porque hay bastante inseguridad en no serlo. Hay hasta homofobia, que es más bien miedo a ser homosexual. Ya. Ahora bien, eso de macho peruano que se respeta es eso. Ahora, lo que he visto, a ver, a unas cuadras de este parque está el Campo de Marte y por allá está el Malecón 28, bueno, Malecón, está a la media 28 de julio, vas a ver a chicas bailando y chicos bailando K-pop. Tal vez esa cultura popular nos esté diciendo que las chicas están prefiriendo una masculinidad menos tóxica y más vulnerable, más empática, mucho más delicada, en vez del alfa macho que en Perú nos están sociabilizando. Y si vas a unos sitios aquí nomás donde están vendiendo manga, vas a ver yaoi, vas a ver a la Fujoshi que consumen manga de chicos, de romances entre chicos. Lo que cual quiere decir que tal vez las chicas estén diciendo a través de la cultura popular que no quieren esa masculinidad tóxica de alfa macho con la que nos socializan en Perú. Y que quieren una masculinidad más empática, ¿no? Eso creo, ¿no? Y no sigo porque si no ya... No, es que a mí el caso de macho peruano que me respeta sí me ha alucinado mucho porque hemos visto películas basadas en libros, películas basadas en blogs, pero una película basada en una página de memes, que fue el caso de la película de macho peruano que se respeta, es una cosa única del Perú. Creo que yo no la he visto en otro lado. Entonces, te dice que es algo que engancha tanto con un sector de nosotros que puede volverse una franquicia. Claro, hay un problema, no lo hemos problematizado, ¿no? Y sería bueno que lo hagamos los hombres porque nos está haciendo daño a nosotros. O sea, estamos también sufriendo mucho por este tipo de poder patriarcal que creo que uno bastante afectado somos nosotros. Y realmente la vigilancia va hacia las chicas que, o sea, terminando la feria va a ser difícil que las chicas puedan ir a sus casas solas en la noche. Y el poder político lo hemos tenido nosotros, los hombres. Pero viéndolo del otro lado, los hombres también nos hacemos daño con ese poder que nos mata. Y bueno, hay otra frase en el libro que es Ampai, que también de alguna manera se puede leer desde una perspectiva feminista o de género, ¿no? ¿Por qué las mujeres son los sujetos que son más vigilados y más castigados en la sociedad? O sea, porque cuando ampallan a una vedette sacando los pies del plato no es lo mismo que cuando ampallan a un futbolista haciendo la misma cosa. Claro, y lo hemos visto en las Olimpiadas incluso, ¿no? Claro, o sea, tendría que comenzar diciendo algo, ¿no? La mayor vigilancia que tenemos en nuestra sociedad no viene de esta cámara ni esta cámara. La mayor vigilancia viene de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de mí. Es decir, hay un problema, ¿no? Que la mayor vigilancia somos nosotros. Es decir, nosotros nos estamos vigilando constantemente. ¿Cómo nos portamos? Porque a nosotros nos han inyectado la cultura, el discurso bastante conservador. ¿Cómo se debe comportar una chica? ¿Cómo debe comportarse un hombre? Y esto es bastante conserva en Perú, ¿eh? Bastante.
Entonces, aquí viene, oh sorpresa, las chicas son recontra vigiladas. Y a mí me ha sorprendido, me extraña araña, que las chicas que marcharon en Huaycán, horror de horrores, ¿cómo han criticado? Qué conservas que somos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Qué horror, ¿no? No puedo creerlo. Entonces, ¿cómo hay una suerte de vigilancia más fuerte a las chicas, al punto que si algo les pasa es culpa de ellas? O cómo su cuerpo es una forma de juicio, aunque no es asunto de nadie. O cómo si les pasa algo en la calle es culpa de ellas, ¿no? O cómo el cuerpo de las chicas es asunto de todo el mundo. ¿Entienden? Ahora bien, somos una sociedad que no es tan individualista como creíamos, ¿entienden? Nuestra vigilancia es fuerte. Cuando yo era estudiante en la universidad, bueno, tenía que ser fiel siempre, ¿no? Porque amaba a mi pareja. Ahora los chicos tienen que ser fiel porque los canean, aparece su foto en Instagram, ¿no? ¿Entienden? O sea, la vigilancia es más fuerte ahora. El chisme ha garantizado también, por otro lado, hay que ver las dos cosas, que la gente se porte bien, ¿eh? A mí una cosa que me impresiona que en Twitter, que es cada cierto tiempo, por ejemplo, aparece un hilo de este tipo, que es, si te llamas Camila y tienes un novio que se llama Francisco, pues hoy día estaba en la combi y escuché que estaba hablando con sus amigos que se va a ir con Natalia a trampear y se está yendo al hotel tal y no sé qué, y empiezan a contar algo que, pues una conversación totalmente ajena, o incluso le toman foto al WhatsApp del chico que está en la combi y dice, oye, por si acaso, amiga, te estoy pasando la voz. Y es como, ese es o sea, el sueño de Foucault, es como la vigilancia total, absoluta ya de nadie sobre nadie. Porque es una persona que no tienes idea, no conoces y lo cuentas en público absolutamente como si fuera algo de interés de todos. Y resulta que sí es de interés de todos, porque todos esos tweets tienen cientos de miles de likes. Pero, o sea, hay una cosa que quiero decir, ¿ah? Nosotros ya estamos estructuralmente chismosos. Desde el 2000, los presidentes poderosísimos han caído por chisme. Ojo, ¿ah? Por Vladivideos, por audios, por Kinji audios. Hemos tenido fotoaudios, hemos tenido de todo. Hasta hemos tenido un ampay de Rolex, no sé quién lo descubrió. O sea, y han sido importantes, ¿eh? Han sido muy importantes. Perdona, ¿cómo crees que ha influido el hecho de que seamos una sociedad tan conservadora, que tengamos una moral católica, o no sé, la herencia colonial que tenemos, ¿no? ¿Cómo es que esta ha influido tanto en las relaciones sociales que tenemos actualmente y en el mecanismo de vigilar y castigar? Bueno, primero que nada que hemos encontrado formas de fluir a través del humor. Es decir, lo que no se puede decir se dice a través del humor o a través del chisme. Hemos tenido que encontrar formas de, y tenemos unas formas de castigar únicas también, a través de la funada, a través de el Internet. El Internet se ha vuelto un elemento de castigo fortísimo, porque no da la cara, porque es anónimo, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hemos tenido piratas. O sea, por ejemplo, Marco ha tenido que ser un pirata, ha tenido que sacar una cuestión fuera de los ámbitos formales para poder tener la libertad de hacerlo, ¿entiendes? Hemos tenido que tener ese tipo de odiseo, ¿no? Que ha tenido que hacerlo fuera de los otros marcos, ¿no? Hemos tenido que tener gente muy audaz para poder ir fuera de la línea convencional. Pirata. Y la envidia, porque además una cosa que me parece que dice mucho sobre el libro, creo, es que quizás creo que es el capítulo más largo, el de la envidia. Que la envidia es larga. Tu envidia es mi progreso, ¿no? Sobre la frase tu envidia es mi progreso, que es un clásico cuyo autor se ha perdido en el tiempo, nadie sabe quién es. Y eso, es el ensayo que cierra el libro y es uno de los más largos. Y es como, ¿cómo funciona la envidia? Además rastreas la envidia hasta los 3 más célebres directores de la Biblioteca Nacional que ha tenido el Perú, que son González Prada, Jorge Basadre, Ricardo Palma, ¿no? Y todos han hablado de la envidia. Vargas Llosa ha hablado del resentimiento, que es como un sabor distinto, un flavor distinto, pero por ahí va, ¿no? Y que es un insulto muy común, ¿no? Ahora último, sobre todo en las elecciones últimas con Castillo, a los partidarios de Castillo o a los que estaban en Keiko, le eran los resentidos.
¿Y a la envidia cómo va? ¿Es de doble vía? O sea, es decir, acusar a alguien de resentido también es un arma fácil. Es casi como un terruqueo, ¿no? Es casi como un terruqueo. Oye, por si acaso tú me estás envidiando, ¿no? Por tanto, eres un resentido. Te estoy acusando de algo que es el mal muy peruano, la envidia. Pero tú le ves una utilidad a la envidia. Bueno, o sea, el problema de la envidia de estudiarla es que tiene doble vía. Enaltece a quien la recibe, me envidian. La canción de la Culisuelta se llama Envidia, me tienen envidia. Enaltece y al mismo tiempo declara un malo. Y ese es el gran problema. Y usualmente siempre se siente. Si tú revisas las causas de brujería que hay en Lima, la Loretana y todos ellos, te tienen envidia, te han hecho mal. O incluso la gente cuelga una sábila que acumula la envidia. Es bien interesante porque es energética. Entonces nunca queda claro y siempre da miedo estudiarla desde la antropología porque implica algo y a la gente le gusta que le sientan envidia porque implica eso, un progreso. ¿Entiendes? Entonces se difunde mucho y no queda muy clara si realmente es o es una invención de. Ahora, estructuralmente cómo funciona esto sí lo sabemos. En sociedades donde las personas tienen poco, se busca ese equilibrio. Si alguien acumula, es visto con sospecha porque quita ese equilibrio. Se ha visto en oficinas donde todos están igual, más o menos. Alguien dice, quiero seguir una maestría. Todos, no, ¿para qué vas a gastar tu plata? Es una pérdida de tiempo, etcétera. Porque se siente que está quitando un tipo de energía vital al otro. Y hay una necesidad de cómoda mediocridad. Ese es el punto que se ha visto en sitios donde es imposible ascender y se ve al otro como que está quitando oportunidades. En teoría eso debió haber desaparecido hace un buen tiempo, pero se ha mantenido estructuralmente. Entonces lo que se busca es bajar al otro, no solamente envidiarlo, sino mantener ese tipo de nivel y es bastante agresivo. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué las estrellas de Chollywood ¿por qué los programas de farándula son tan populares? ¿Qué tienen estas estrellas de Esto es Guerra, de las telenovelas, incluso los youtubers que no tienen los demás? ¿Por qué son tan envidiados? Porque son conocidos. Sí. Porque mucho dinero no es que realmente ganen. No, es que lo que pasa es que estamos en una sociedad anónima. Todos somos números. Todos tenemos un DNI. Todos tenemos un número en la SUNAT, un RUC. Todos somos intercambiables. Y hemos perdido la experiencia trascendente de la Edad Media, religiosa. Entonces, los que tienen reconocimiento es un bien escaso, son envidiados. Entonces, vemos a alguien, vemos a Zumba y nos queremos tomar una foto con él, un selfie. Pero después sí nos gustaría que caiga por un lado, ¿no? Ese es el punto. Que tenemos al mismo tiempo una envidia y al mismo tiempo una admiración. Es una sociedad muy tensa porque es difícil ascender y no queremos que los demás asciendan porque sentimos que nos quitan parte de un capital. Pero también cuando alguien reclama por algún tipo de injusticia social, la acusación normal es eres el resentido, ¿no? Entonces, es como, de nuevo, por eso vuelvo a la idea del terruqueo, es decir, usan esto que es un fenómeno nefasto de la envidia como para descalificar alguna observación de algo que es evidente para todos de las desigualdades sociales que existen en el Perú. Ya, vamos a usar un ejemplo que quieres usar. Ayer, dicen que fue en la noche, no estoy seguro si fue en la noche de Barranco o en otro sitio. En la noche de Barranco. Ok, Pati Chirinos, ¿no? Y ya ha dicho, son unos resentidos. Sí, efectivamente. Claro, eso va a depender del grupo en que estés, ¿no? Y se va a adjudicar porque tenemos una serie de adjetivos para ellos. Y lo malo es que en el Perú sí tenemos la idea resentido, envidioso, celoso. Entonces siempre va a haber, la cosa es que yo tengo algo más y aprovecho para enaltecerme frente al otro. Entonces, más bien yo lo que veo ahí es que es una oportunidad para demostrar que yo tengo algo más y el otro, aprovecho para bajar eso. Pero a mí me parece más bien una estrategia retórica en un país basado siempre en la jerarquización y en la minimización del otro, como una estrategia. Pero ahí tienes un punto, ¿no? Porque Pati Chirinos, a los que van a la noche, que los que van a la noche pues son barranquinos con plata. Entonces no es gente que tú puedas decirle resentido en el sentido que se lo dicen a muchos manifestantes de clases populares, ¿no? Pues gente que va a Barranco es normalmente barranquinos que son como el cliché de lo más caviar posible con plata. Y cuando ella
les dice resentidos a muchos de ellos, que seguramente tienen más dinero probablemente que ella, allí lo que ella está asumiendo, creo, que es el resentimiento que tú mencionas de el reconocimiento. Es decir, ella no es una anónima, como los que están ahí, que nadie los conoce, pero ella sí, ella ha trascendido. Todo el mundo conoce a Pati Chirinos y entonces ella les dice resentidos. Le estás ofreciendo un ejercicio mental que no estoy tan seguro que ella podría hacer en ese momento. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se los dijo? ¿Porque es No, lo primero que se le viene a la cabeza? Podría ser, ¿ya? Pero, bueno, sí podría ser. Envidia me tienen envidia. O sea, se podría haber puesto a cantar Envidia me tienen envidia. Sí, yo Pati creo, Chirinos bueno, ahí. podría ser. Claro, yo tengo un poder que ustedes no tienen. Entonces, quisieran ya tener mi poder. Podría ser, porque el poder es uno de los elementos, unos bienes limitados más queribles y por los que más se mata. Un Juego de Tronos. O sea, yo tengo el poder. Podría ser. Podría ser, pero sí tiene sentido, ¿no? Tengo el poder y ustedes tienen solamente un capital simbólico. Bueno, yo sé que las generalizaciones son problemáticas, Todas. pero... Esa fue una generalización. Ok, pero a lo largo del libro hemos revisado diferentes frases que nos dan cuenta un poquito sobre la realidad y sobre la idiosincrasia de los peruanos como sociedad. Tenemos que somos envidiosos, también somos Bueno, no es que resentidos. somos, o sea, tenemos características. Pero bueno, Somos también lindos. tenemos un discurso patriarcal muy fuerte. Sí, eso sí. Tenemos una relación con lo sagrado que todavía no se ha desvanecido, porque no somos una sociedad moderna, como dijiste, ¿no? No. Somos una sociedad del goce inmediato. ¿Qué otras características encuentran ambos? Porque Marco también ha estudiado el fenómeno de la cultura popular en Perú Bizarro. ¿Cómo podrían describir al peruano promedio? Bueno, que no hay un Perú, somos varios Perús. Eso es lo primero que podría decir, ¿ya? Siempre he dicho, y eso me inspiro mucho en Luis Guillermo Lumbreras, no es un país, es un pequeño continente que todavía no cristaliza. En realidad, más tiempo ha estado el Imperio Wari, el cual casi no estudiamos en el colegio, que la República y la colonia juntos. Y aquí estamos 10.000 años y, no sé, la colonia estuvo 3 siglos y la República apenas 2 siglos. Es decir, cargamos por un lado toda una tradición andina, una tradición colonial mucho más larga que una tradición republicana. Es decir, somos frutos de tradiciones mucho más largas de lo que somos ahora. Y somos una mezcla muy fuerte. Aparte de eso, somos un salón de clases enorme, donde hay un profesor que suele salirse de clases o no se da abasto. Y los alumnos que están atrás no llegan a recibir nada del profesor. ¿Entiendes? Y generalmente el profesor no está en clase o no se hace respetar o no tiene acceso a nada. Y hay alumnos que tienen más privilegios que otros. Y hay alumnos que entienden al profesor porque el profesor habla su idioma. ¿Entiendes? Entonces, me parece que no existe un solo Perú, sino varios. Y no hay un acuerdo social. Esto, bueno, siempre se lo digo a Marco, más lo hemos discutido, que filosóficamente estamos unidos por un Estado, pero más es lo que nos une una discrepancia a ese Estado. Y que se supondría que lo que nos vincularía más es el ejercicio de una ciudadanía. Pero esa ciudadanía lo que hace es precisamente privilegiar a los que tienen la categoría de ciudad. Y eso ya en sí es un problema. Estudiamos una historia que tiene más vínculo con lo que es lo militar. Celebramos el ritual que vincula al Perú, es una marcha militar. Y nuestra historia ha estado marcada por caudillos militares con todos los problemas que eso significa. Eso, lejos de unirnos o representarnos, nos ha significado conflicto todo el tiempo, y usualmente los conflictos que han caracterizado la historia del Perú reciente han sido peruanos matándose entre peruanos. Entonces, lo que yo creo es que todavía no nos cristalizamos como una esencia. Entonces, no diría que hay, como decir, una identidad peruana. Tampoco apuesto porque exista una. La Alemania nazi era una identidad bastante sólida.
Entonces, tampoco creo que se trate de una identidad, sino de varias, pero de una igualdad de derechos, que es algo que no estoy viendo ahora porque lo que yo veo son estados que lo que están haciendo actualmente es sobrevivir. Pero sí lo que propongo, y eso sí me parece, y en eso hemos coincidido porque, bueno, o sea, Marco también tiene Perú Bizarro y también lo que ha hecho y lo que me encanta. Es de que dijo alto ahí con los medios convencionales e ir como pirata, que me encanta la figura, por medios que él mismo crea, es dar voz más allá de lo convencional, explorar lo popular, porque generalmente hemos agarrado siempre historias oficiales, o hemos hablado desde una jerarquía, ¿no? Entonces yo creo que explorar desde lo popular, en escuchar, es algo importante, ¿no? Eso es importante. Y en los últimos tiempos, el problema que yo estoy viendo, y ahí sí voy a hablar como profesor, ya que es la Universidad Católica la que auspicia, sería interesante ver qué Perú se está formando desde las redes sociales, porque también se está haciendo un Perú paralelo en las redes sociales, que es bastante bizarro también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos apropiamos de la modernidad como el zorrito run run de una manera poco doméstica y cómo se va experimentando? Eso es lo que te podría decir sobre cómo somos. Estamos por descubrirnos, ¿no? Somos un país que todavía le falta poner el acento en la U. Es lo que digo. Yo soy de Alianza, pero en fin. Pero, y el mestizaje como discurso no es como... Siento que funciona, otra cosa que funciona como doble vía, ¿no? Porque hay esta cosa que al menos a los limeños nos dicen mucho, ¿no? No, pero todos somos mestizos. Es absolutamente absolutamente mentira. Como en esta mesa es bastante evidente, no somos mestizos los peruanos. O sea, ¿desde dónde se dice? Claro, ¿desde dónde se dice eso, no? Pero también es un discurso, no voy a decir que nazi, pero es un discurso útil en el sentido que como que apaga cualquier tipo de intento de secesión o de nacionalismo que no sea peruano. No sé, pienso en todos estos pequeños nacionalismos europeos, por ejemplo, que se andan matando entre sí, cada uno reivindica su idioma, qué sé yo. Y en el Perú no pasa eso, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, qué sé yo, si alguien, por ejemplo, si alguien se llama, qué sé yo, Harrison, ¿no? Le vas a decir, pero tú eres ¿qué? Irlandés, tú eres irlandés. Acá nadie te dice, hola, me llamo Harrison o me llamo Miyagi, y nadie te va a decir, oye, pero, ¿de dónde? A mí sí me dicen, ¿no? ¿Te dicen qué? Sí, que me apellido como el maestro Miyagi de Karate Kid. Pero te preguntan si eres soy japonesa Okinawa, o sí. no. Sí. Sí. O sea, no te preguntan si eres peruana. Sí, también. También. Sí. Pero has estado hablando con un tremendo acento limeño. Pero sí pasa eso entonces. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poco tu experiencia con la peruanidad. Bueno, es que es un tema bastante largo, porque además no es una cosa solamente mía, ¿no? No es una cosa individual, claro. Es una cosa colectiva de toda de la colonia japonesa en el Perú, que además ha tenido unas experiencias negativas con el gobierno de Prado. Sí. Prado. Bueno, yo tengo familia que ha sido expulsada a los campos de concentración en Estados Unidos para intercambiarlos por soldados americanos, qué sé yo. Pero nos estamos desviando del tema y ya se nos acabó el tiempo. Ya, pero entonces unas cosas tenemos que decir. Entonces sí, es importante. Bueno, primero que nada, la encerrona es gratis y es gratis gracias a Patreon. Entonces llévensela. Patreon.com. Patreon.com. Es gratis, con TikToks, bueno, ya, lo que dice Marco siempre, y gracias. Una cosa rápida. Marco, gracias por estar aquí. Estamos admiradores tuyos, siempre te queremos. Te queremos mucho. Y Alessandra. Y bueno, una cosa antes, tengo que decir gracias a mi familia, gracias a mi familia adoptiva también, muchas gracias a Jessica y a Rafa y a Almo, a mi papá, a Morsa y a todas las chicas. Y bueno, gracias a ustedes, y también quise decir gracias a mis alumnos y alumnas que siempre he querido mucho y que son mi razón de ser. Y quiero hacer un agradecimiento a Planeta. A María Fernanda Castillo, fabulosa, directora editorial
Fabulosa. a Philippe Bernois, el Fabuloso. gerente general, a Excelente. Giancarlo Salinas, que hizo Excelente. esta portada tan bonita, Excelente. y el diseño de interiores también, a Daniela Sebrecos, que es la Excelente. coordinadora editorial y mandó a imprenta tu libro. Y Está creo bien, que Mar. esos son todos los involucrados. Bueno, y el equipo de marketing, por supuesto, favor. y de comercial, que hacen posible que el libro esté en todas las librerías. A Dandicha, a Gaby, a Alessandra, por favor. ¿No? Y a todo el equipo, por favor, de Planeta, que también lo que ha hecho es abrir un poco la academia para que todos estemos aquí. Muchas gracias. Eso es, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Marco, di algo, por favor. Muchas gracias por venir. Esto ha sido una edición especial de Pequeñas Islas con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a Planeta por la invitación. Gracias a ustedes. Tengo un anuncio más, bueno, dos en realidad. El libro de Alex lo pueden adquirir aquí en la sala, está con 25% de descuento, o lo pueden adquirir también en el stand de Planeta, también con descuento por la presentación. Y Alex va a estar firmando libros en la sala Micaela Bastidas. Nos vemos allá. Gracias. Ok, hacemos una con ellos, ¿no? Por favor. Encantado.